donde lo dejamos el capítulo anterior, hace 10 minutos, en el último evento, los demás alentando a Taemin, este nos comenta que una simple carrera rápida como esa no es nada. De pronto, anuncian que la primera misión es comer fideos picantes lo más rápido posible, preguntando si podrá comérselo todo y aún así correr. Taemin nos comenta que algo de ese nivel se lo termina en un instante, pero comenta que es muy picante, preguntándose qué clase de sufrimiento es ese que le paraliza la lengua. Luego, anuncian que la clase 3 ha llegado primero, pidiéndole al público que observe. Mientras tanto, Taemin nos comenta que esa cosa, comparado con todo el entrenamiento hasta ahora, es todavía más despiadado, y entumecido, le pide a Mari que le deje la retaguardia, y mientras sus compañeros le daban ánimo, anuncian que la clase 3 terminó saliendo en último lugar. Mari disculpándose, Yeon le responde que está bien, pero saliendo como un tornado, se pregunta por qué está llegando tan lejos, mientras anuncia que la clase 3 está alcanzando a los demás a una velocidad increíble. Luego, Yeon le dice al prota que gane como sea, respondiéndole que puede confiar en él. El presentador anuncia que el último evento de la carrera es elegir al amigo con quien más le gustaría tener una cita. A lo lejos, Seon nos comenta que es un fastidio, preguntándose si otra vez va a venir hacia ella. Aunque bueno, en el fútbol también se esforzó por lo de la cita, pero de pronto, el prota tomando la mano de alguien, esta le pregunta si de verdad está bien, respondiéndole el prota que por supuesto, solo tiene que confiar en él, respondiéndole Segwa que está bien. Volviendo a la historia, el prota le pregunta a Segwa si podrá hacerlo bien, respondiéndole que por supuesto que sí, y le pregunta qué cree que son los reflejos del club de danza, mientras nos cuentan que en realidad Segwa odia el ejercicio. Segwa le pide al prota que tome su mano, respondiéndole que es una buena estrategia, anunciando el presentador que la clase 3, su coordinación entre ellos es excelente. Dakyun pregunta qué está pasando con el prota, y Eunji comenta que el prota están siendo infiel, y Mari nos comenta que el prota está con otra chica, y al final, anuncian que el primer lugar se la lleva la clase 3. Y mientras festejaban su victoria, Seon nos comenta que todos están súper emocionados, pero escuchando una leve carcajada, se pregunta qué habrá sido esa risa tan rara, si acaso se estaba riendo de ella. En otra escena, el maestro Chul anuncia que como está de buen humor, los invitará a una pizza. Min Deok comenta que pizza como premio de combate, no se ven todos los días, respondiéndole el prota que está totalmente de acuerdo, y de pronto, Segwa le dice al prota que hizo un buen trabajo, respondiéndole el prota que al contrario, gracias a ella, pudo quedar en primer lugar, preguntándole Segwa si habla en serio, se alegra mucho de que le haga un cumplido. De pronto, Min Deok comenta que Segwa baila muy bien, no esperaba que también sería buena corriendo, respondiéndole Segwa agradeciéndole que por cierto, le pregunta si puede hablar con el prota un momento. Min Deok retirándose pregunta si tampoco fue elegido en ese campo de batalla, mientras Segwa le pregunta al prota que entonces, ¿cuándo van a ir? Preguntándole de qué está hablando. Segwa pregunta que dónde debería de ser, y echándole un ojo a Seol, le responde al prota que había dicho que quería salir con ella. Está muy emocionada, respondiéndole el prota si se refiere a lo de la cita, y tomando su mano le dice que entonces irán justo en ese momento. Dakyun pregunta qué es esa determinación del prota. Fingía estar obsesionado con Seol, pero está actuando de forma sospechosa, preguntando a Eunji si empezarán a salir desde ese mismo día, y aun preguntándole a Seol hacia dónde va, esta le responde que solo va a dar un pequeño paseo. Segwa nos comenta que la cara de Seol es todo un espectáculo, pero ella es más atrevida de lo que pensaba, sabe jugar al tira y afloja y tiene un lado inesperadamente adorable. En fin, tal vez sea divertido seguirle el juego de esa manera. Un tiempo después, Segwa dándole las gracias al prota comenta que lo disfruto aunque, le pregunta si eso cuenta como una cita, respondiéndole el prota que por supuesto. Segwa comenta que no le diga que no sabe lo que es una cita, respondiéndole el prota que lo sabe, preguntando si no es pasar tiempo a solas con alguien del sexo opuesto, respondiéndole Segwa que luego vayan juntos a un lugar mejor, y nos comenta que pensó que solo era un poco raro, pero es más extraño de lo que creía, y recostándose en su hombro comenta que aunque es inesperado, le pregunta si no se suponía que solo tenía ojos para Seol, ni siquiera sabía que estaba interesado en ella, pero el prota le dice que la ha estado observando todo ese tiempo,
Había algo que quería confirmar con ella, mientras Sewa nos comenta que apenas la conoce y ya se le declara de golpe. Es muy típico. Lo rechaza con una excusa convincente, pero sigue respondiendo con una sonrisa. Si después le da un poco de esperanza de vez en cuando, ya no habrá escapatoria de ella. El prota le dice que precisamente por eso quiere hacerle una pregunta, preguntándole Sewa qué sucede. Mientras nos comenta que lo diga, le concederá al menos un poco de coqueteo especial. Pero el prota le pregunta qué piensa sobre Seol. Sewa le pregunta por qué Seol de repente, y por qué le pregunta eso a ella. Respondiéndole el prota que cuando vio la forma en que miraba a Seol anteriormente, pudo confirmar que era bastante consciente de ella. Y lo mismo ocurrió hace un momento. Por eso quería preguntarle qué piensa sobre Seol. Sewa comenta que es ridículo, preguntándole si está diciendo que ella está pendiente de Seol, preguntándose qué se cree que es. Y comenta que así que ella lo mandó a preguntar, y le pregunta qué fue lo que dijo, si no será que Seol es la que está pendiente de ella, y nos comenta que él quién es para decir lo que ella siente, respondiéndole el prota que solo preguntó su opinión, pero está siendo bastante agresiva, preguntándole Sewa si no es normal, de la nada la pinta como una rarita, y le cuenta que Seol también es increíble, preguntando quién se cree para mandar a preguntar eso a un chico. Si de verdad cree que le importaría a alguien así, comentando el prota que ha confirmado claramente su agresividad, ordenándole que apoye la mano en la silla y se dé la vuelta. Si tiene alguna arma, será mejor que la suelte en ese instante, pero de pronto, Seol le pregunta qué cree que está haciendo, llamándolo pervertido. Volviendo un poco atrás, un chico le dice a su compañera que dicen que el salón 3 va a comer pizza, respondiéndole esta que es envidiable. Y pregunta si le deberían decir al profesor que les ofrezca también, respondiéndole su compañero llamándola cerdita que debería de dejar de comer, y pasando con Seol, esta se pregunta si acaso le está importando ahora, diciéndose a sí misma que no tiene que pensar en eso, no es asunto suyo con quien salga el prota, pero ahora que lo piensa, si ese tipo se aleja, se pregunta si no le conviene, perfecto, ya le venía molestando desde hace tiempo, si desaparece así, para ella es ganancia total, pero avergonzada se pregunta por qué está pensando esas estupideces, preguntándose qué le está pasando, y algo llamando su atención, Seol se pregunta si ahora lo hacen sin disimular, es perfecto, que se peguen así y desaparezcan para siempre, al menos, ahora ya son amigos. El prota es un loco impredecible, como su amiga, tiene que vigilarlo bien. Y escuchando cuando el prota le decía a Sewa que apoye sus manos en la silla y se dé la vuelta, Seol nos comenta que ese tipo está realmente loco, volviendo a la escena de antes. Sewa le pregunta que desde cuando está mirando, pero Seol le dice al prota que no le bastó con ella y ahora va a meterse con otras, explicándole el prota que Sewa había dicho algo sobre ella, preguntándole Seol si otra vez está diciendo cosas raras, diciéndole que se retire llamándolo pervertido. Pero Sewa le pregunta quién se cree, si acaso todo fue idea suya, si no se lo había ordenado al prota, si se siente tan bien haciendo quedar mal a los demás. Pero Seol llamándola idiota le pregunta si acaso no acaba de ver que le acaba de salvar de ese pervertido. Si no lo entiende, será mejor que cierre la boca. Sewa comenta que así que lo manipula psicológicamente, preguntándole Seol enfadada qué está diciendo. Sewa le pregunta si le molesta que últimamente el prota esté con ella, preguntándole Seol de qué está hablando, diciéndole que se quede con ese pervertido, respondiéndole Sewa que no le diga, que es porque en los juegos deportivos se robó la atención, preguntándole Seol si está loca, y deje de inventarse historias. El prota pidiéndoles que se detengan, comenta que ambas están demasiado alteradas, la violencia física, pero ambas le dicen que no se meta, y mientras ambas seguían discutiendo, en otro lado, Yeon se pregunta hacia dónde se habrá ido Seol. En otra escena, Song le dice el prota que se lo había dicho muchas veces. Esa chica es solo una civil, y le pregunta si de verdad pensaba registrar el cuerpo de esa chica. Menos mal que Seol lo detuvo. A esas alturas, se pregunta quién está protegiendo a quién, pero el prota comenta que aún así, fue evidente la agresividad de Sewa hacia Seol. Ese día otra vez estuvieron a punto de llegar a la violencia física, eso claramente, pero Song le dice que quizás él como chico no lo entiende bien, pero existe un mundo aterrador que solo las chicas conocen. No es peligroso como él imagina, pero sigue siendo un mundo duro. De todas formas, se ve suficientemente aterrador. Aún es muy pronto para que lo sepa, mejor que no lo sepa todavía.
respondiéndole el prota que ya entendió. Soun comenta que desde su punto de vista, esa chica llamada Sewa, no es del todo incorrecto decir que es consciente de Seol. Ella sí que llama la atención. Es famosa por ser bonita y su personalidad tampoco es nada común. Y últimamente ha llamado aún más la atención por culpa suya, respondiéndole el prota que sin duda, la capacidad de comunicación de Seol es considerable. Respondiéndole Soun que no es eso lo que quiso decir. Algunas personas sienten rechazo ante esa imagen, pero, igualmente, puede haber personas que la admiren discretamente. El que se haya acercado a él, probablemente fue en gran parte porque es el chico de la princesa, pero el prota disculpándose comenta que no termina de entender de qué está hablando, preguntándole Soung si será un tema un poco complicado para él. En cualquier caso, al día siguiente debería disculparse correctamente con esa chica. Ella también es una chica, preguntándole si no cree que revisarla fue excesivo, pero el prota comenta que fue una inspección justificada, pero Soung le pregunta si quiere que lo sancione por amenazar a un civil, exigiéndole que se disculpe al día siguiente, respondiéndole el prota que es una orden. Al día siguiente, el prota llamando a Sewa, le pregunta si podían hablar un momento, respondiéndole esta que la asustó y le pregunta que desde cuándo se encuentra en ese lugar, y de qué es lo que quiere hablar. No cree que tenga nada que hablar con él, mientras se dice a sí misma que tiene que controlar su expresión, ya que hay chicos alrededor. Pero el prota le explica que es porque quiere disculparse con ella. Le gustaría que le dedicara un momento. En otro lugar, Sewa pregunta qué es tan importante como para traerla a ese lugar, si no está planeando nada extraño con ella otra vez. Respondiéndole el prota que justamente quería empezar disculpándose por eso. Lo lamenta sinceramente. Cree que se equivocó con ella, pero Sewa le dice que no pasa nada. Ya sabía que era raro, y por si acaso, no es que tenga interés real en él. Así que no tiene que hacerse ideas raras, preguntándole el prota si eso significa que ya no serán amigos, mientras Sewa desconcertada se pregunta qué es eso, por qué reaccionó tan adorable de repente, y le responde que por supuesto que seguirán siendo amigos, solo dice que, como esta Seol, deben poner muy claros sus límites, mientras nos comenta que supone que mantenerlo a ese nivel no es mala idea. Y le pregunta si a él le gusta Seol, respondiéndole el prota que sí, literalmente le gusta, comentándonos Sewe que escucharlo directamente sí que le molesta un poco. El prota comenta que dicho eso, no quiere compararla con Seol. Ella tiene sus propias virtudes y encantos. Piensa que, como mujer, no está por debajo de Seol en atractivo. No, incluso podría ser más atractiva. Mientras nos comenta que es porque se relaciona mejor con los demás y su carácter es mucho más sociable que el de Seol. Y recordando algo comenta que ya casi es hora de clases, agradeciéndole por haberle seguido algo de tiempo. Pero Sewe se pregunta si acaso le está coqueteando. Coquetear con ella, de verdad no lo puede creer. Sin embargo, se pregunta por qué no le molesta, preguntándonos si la manipuladora sentimental está siendo manipulada. En otra escena, Seol pregunta si acaso ya amaneció, y nos cuentan que a las 6:30 de la mañana, Kim Seol se despierta, y mientras esta comentaba que estaba muerta de sueño, en otro lugar, nos cuentan que el prota a las 6:30 de la mañana despierta con su ejercicio inmediato. Soung con resaca comenta que le duele la cabeza, preguntándole el prota si ya está despierta, respondiéndole Soung que ver sus abdominales desde la mañana es perfecto, y comenta que tenía que revisar a Seol, pero se levantó un poco tarde, respondiéndole el prota que no tiene que preocuparse por eso, la estuvo verificando por ella, y le cuenta que en breve procederán al aseo y la higiene personal, pero Soung le dice que se detenga. A partir de ese momento, ya no podrá volver. Un tiempo después, Soung comenta que ahora sí puede estar tranquila. No es una escena necesaria, pero a ella le gusta, preguntándole el prota con quién está hablando. Luego, Soung comenta que su comida siempre es deliciosa, comentando el prota que comer también es parte de la misión. Y del lado de Seol, vemos que se encontraba viendo un video mientras desayunaba, y al terminar, ambos comentan que se retiran. Y ahondándole los buenos días a Seol, esta le cuenta que no lo va a creer. Vio algo súper gracioso anteriormente, mientras el prota nos comenta que el camino a la escuela está sin anomalías. Y mientras seguían caminando, el prota comenta que la zona escolar está todo despejado. De pronto, Min Deok dándole los buenos días le pregunta si todo está tranquilo ese día también, comentando el prota que el aula también está sin anomalías. Después,
Segua dándole los buenos días, recostándose en su escritorio le comenta que siempre llega temprano. Y el prota nos cuenta que a las 7:54 durante la verificación de seguridad, se detectó una anomalía. Segua comenta que no es nada, pero, eso que dijo el otro día, le pregunta si lo dijo en serio. Preguntándole el prota a qué se refiere. Min Deok se pregunta si Segua, su ídolo, está teniendo una conversación con el prota. Y Segua le pregunta al prota qué más va a hacer. Lo del otro día, cuando dijo que ella era más atractiva que Seol. Respondiéndole el prota que sobre eso, pero de pronto vemos que Seol había llegado al salón. Segua maldiciendo nos comenta que llegó justo en ese momento. Y el prota detectando su hostilidad, le dice que se detenga. Se lo dirá claramente, no puede hacerle ningún daño a Seol. Aunque sea más atractiva que ella, eso no le da motivos para hacerle daño. Pero Segua le pregunta si podría soltarla antes de hablar. Pero Seol apartándolo lo llama pervertido loco, preguntándole si de verdad no ha mejorado nada. Respondiéndole el prota que eso dolió, mientras Segua se pregunta qué acaba de pasar. Si se acaba de emocionar por algo así, y nos cuentan que sin novedades, comienzan las clases de la mañana. Un tiempo después, a la hora del almuerzo, Min Deok le dice al prota que ese día desafiará su alimentación de comandante, respondiéndole el prota que está bien, pero no parece tener mucho sentido. Y nos cuentan que durante una operación, comer es importante, pero debe hacerse con rapidez. A las 12:02, inicio de la comida, y a las 12:04, fin de la comida. Y Seol sorprendida se pregunta cómo es que se come todo eso y no engorda. Un tiempo después, el prota nos comenta que es la 5ª hora, aún sin novedades. Y pasamos el receso de la 5ª hora, recreo de la 6ª hora, y la hora de la limpieza del aula. Comentando el prota que no se registraron incidentes durante las clases de la tarde. Y por el lado de Seol, esta pregunta por qué los de su clase son tan ruidosos, respondiéndole y aunque cree que ese no es el verdadero problema. Y al finalizar las clases, el profesor Chul les pide que no se vayan a ningún otro lado y se dirijan directamente a sus casas. Y a las 17:10, fin de clases e inicio del regreso a casa, y misión de ese día finalizada, sin registro de novedades. Pero Yeon se pregunta a qué se refiere con nada que reportar. Es realmente decepcionante. Taemin no vino a la escuela ese día, no tendría motivos para faltar, preguntándose por qué. El prota no puede enterarse antes que ella. La próxima vez que aparezca, atacará primero. Y pasando con pregunta si es seguro que circule de esa manera, preguntándole su acompañante si alguna vez se ha hecho público su rostro en Corea del Sur, respondiéndole Taemin que aún así, para el estado títere ella es una figura clave. Pensó que sería mejor que tomara precaución, pero la chica le pregunta si su presencia le incomoda mucho, respondiéndole Taemin que no hay ningún problema, respondiéndole la chica que no tiene que preocuparse. Ese sistema corrupto del norte que tarde o temprano se derrumbará, no tiene ningún significado. En otra escena, Seol se pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que tiene tiempo para ella sola. Estrenó ropa nueva y se siente bien. Se armó de valor y se compró un capricho, pero de pronto, alguien le dice a Yeokmayeon que no lo haga, y Seol nos comenta que es un perro. Es lindo pero, se pregunta por qué viene hacia ella, y balanzándose hacia ella, Seol lamentándose comenta que era el primer día que la usaba, y la dueña del perro le pregunta si se encuentra bien, y Yeokmayeon es muy juguetón, diciéndole que de verdad lo siente, y le pregunta si no se lastimó. Y acercándose comenta que se va a manchar por completo, preguntando qué debería de hacer, mientras Seol nos comenta que esa persona es increíblemente hermosa, y disculpándose le dice que es una prenda nueva y muy cara, preguntando la chica si era ropa nueva. Entonces, le pregunta qué le parece si la compensa. Eso pasó por culpa de Yeokmayeon, respondiéndole Seol que no hace falta llegar a tanto, pero la chica comenta que justo pensaba ir de compras, preguntándole si quiere ir con ella, comentándonos Seol que parece un poco sospechoso. Trasladándonos a una boutique de lujo del centro comercial, la chica le pregunta a una empleada si podría recomendar ropa que le quede bien a la señorita, mientras Seol se preguntaba qué es ese lugar. Está lleno de marcas famosas. Y la empleada rápidamente poniéndose al lado suyo comenta que cree que le quedaría bien, preguntándole si podría ir con ella un momento. Seol le pregunta a la chica si eso está bien. Ese lugar parece demasiado caro, respondiéndole esta que no tiene que preocuparse, puede probarse todo lo que quiera. Y viendo los diferentes conjuntos, el primero comenta que es adorable, el segundo comenta que está muy bonito,
Y el tercero, comenta que ese es bonito de otra manera, pero le queda bien. Seol comenta que es difícil decidir, preguntando qué debería comprar, anunciando la empleada que el total es 1.000.000 de wons, respondiéndole la chica que lo cargue todo su tarjeta. Luego, Seol pregunta si de verdad puede aceptar todo eso. Todo debe ser carísimo, preguntándole si es una chica rica, respondiéndole esta que para nada, lo compró porque quiso, y comenta que después de comprar da hambre, preguntándole si quiere ir a comer juntas. Ella invita, pero Seol rechazando la oferta comenta que ya le compró ropa, y la comida es demasiado, pero vemos que su estómago la delata. Un tiempo después, Seol se pregunta qué es todo eso, y comenta que no hacía falta algo tan caro, pero la chica comenta que está riquísimo, pidiéndole que lo pruebe, y Seol sorprendida pregunta qué es ese sabor tan celestial, y la chica al ver su reacción le pregunta si está rico, respondiéndole Seol que está delicioso, pidiéndole que se dé prisa y coma también, pero la chica comenta que con solo verla comer ya se llenó, pidiéndole que coma y le diga si quiere más, mientras Seol se pregunta qué está pasando. Se siente raro, un poco pesado, pero esa sensación no es desagradable, y sorprendida comenta que eso solo lo había visto en YouTube, respondiéndole la chica que ella también quería probarlo. Seol comenta que es increíble, que un bingsu tenga un sabor tan refinado, comentando la chica que está delicioso, y Seol se pregunta si tener una hermana mayor se sentirá de esa manera. De pronto, la chica pregunta si es un lugar realmente bonito. Con dinero, cualquiera puede comer cosas tan ricas. Debe ser bonito poder vivir en un lugar así. Seol le cuenta que ella no vive en ese lugar, respondiéndole la chica disculpándose que parece que dijo algo raro, y le pide que coma rápido para que no se le enfríe. Un tiempo después, Seol le da las gracias por ese día, le compró ropa y hasta postres. Pensó que estaba soñando, respondiéndole la chica que para nada. La agradecida fue ella. Es la primera vez que pasa un rato tan divertido. Normalmente solo tienes asuntos cansados y sin gracia. Preguntándole Seol a qué se refiere. Es rica y además hermosa. Si fuera ella, su vida sería súper divertida. Preguntándole la chica si habla en serio. Contándole que no es tan divertida, y en realidad la envidia. Preguntándole Seol a qué se refiere con envidia. Pidiéndole que no diga eso. Y le cuenta que solo por llamar un poco la atención recibe miradas desagradables. Últimamente hasta un tipo raro, como un acosador, la sigue y la escuela es un lío. Siempre está pendiente de que no haga alguna locura, comentando la chica que parece que esa vida no le gusta mucho. Seol le responde que no es exactamente eso. Últimamente se ha divertido bastante saliendo con sus amigos. Ese acosador es raro, pero no parece mala persona. Ahora hasta podría tratarlo como un amigo. Así que, aunque a veces pasan cosas molestas, últimamente su vida diaria le gusta bastante. Tal vez no tanto como ella, que es una adulta, pero ella está bastante satisfecha. Aunque claro, sería genial ser tan bonita como ella. La chica agradeciéndole comenta que decir eso le hace sentir bien. Le gustaría seguir pasando tiempo con ella, pero ya debe de irse. Ese día se divirtió mucho, respondiéndole Seol que ella también lo pasó increíble. La chica comenta que la ropa, puede usarla bien y con cuidado, diciéndole que se verán luego. Seol, y está diciéndole que le vaya bien, nos comenta que de verdad es una persona curiosa. Aunque, y la chica comentando que su Seol ha crecido muy hermosa, esta se pregunta cuando ella le dijo cómo se llamaba. En otro lugar, pasando con el prota, Sung entrando escandalosamente comenta que es la FBI, ordenándole que abra la puerta, dándole el prota la bienvenida, y le dice que ellos son ese Servicio Nacional de Inteligencia, dándole Sung las gracias por monitorear por ella ese día. En su raro día libre terminó tomando alcohol barato y solo se le acercaron tipos raros, respondiéndole el prota que era su día libre, preguntándole si no hacía falta volver tan temprano. Sung le dice que vino a relajarse mirándolo a él. Fuera no hay más que perdedores. Diciéndole el prota que huele a alcohol. Sung cambiando de tema comenta que entonces, le pregunta si Seol estuvo bien ese día, respondiéndole el prota que sin novedades. Solo hubo contacto y tiempo compartido con una civil durante una salida, respondiéndole Sung que la deje ver, y pregunta qué es eso. Tiene cara de mala muerte, pero siente que la ha visto anteriormente. Esa mirada astuta, y cambiando su expresión, comenta que no puede ser. El prota al notar su estado, le pregunta qué ocurre, respondiéndole Sung que parece que están en problemas. En otra escena, Yeon nos comenta que por fin lo encontró, el escondite de Taemin.
Que no haya venido a la escuela es prueba de que está tramando algo. Antes que nada, ella atacará primero. Y mientras se preguntaba por qué hay tantos escalones, nos comenta que es más precario de lo que pensaba. Lo abrirá en un instante y luego, lo someterá en un solo movimiento. Pero de pronto, la chica de antes soltando un grito, pregunta si es una pervertida, pidiéndole que cierre la puerta. Y aun disculpándose, nos comenta que es extraño. Está segura de que era ese lugar, preguntándose si acaso será su novia. Pero descartando la idea nos comenta que es imposible. Pero de pronto, comenta que con razón ella no era nada común. Entonces no solo estaba encargada de proteger a la princesa, y aun dándose la vuelta, Taemin le dice que es demasiado lenta, y sometiéndola, pregunta que parece que lo subestimó todo ese tiempo. Pensó que ella sola podía con él, pero la chica le pregunta si no es demasiado violento tratar así a una mujer, y le dice a Yeon que parece que está muy influenciada por el capitalismo del sur, preguntándole quién es y cómo sabe su nombre, respondiéndole la chica que se disculpa por la descortesía. En otro lugar, alguien le dice a Sohun que sabe que está en su día libre, pero Morran estuvo en contacto con la princesa unas 5 horas, tiempo suficiente para que ocurriera cualquier cosa, preguntándole si tiene algo más que declarar al respecto, respondiéndole Sohun que no tiene cómo justificarse. De pronto, alguien comenta que en cualquier caso, ella ya ha puesto un pie en Corea del Sur. Por ahora no pueden hacerle daño a Morran. Ella también es una de las candidatas a sucesora. Si algo ocurre, se convertirá de inmediato en un conflicto entre el norte y el sur. La operación Domar la princesa de un regimiento sin precedentes, justo cuando ya estaba completamente adaptada a la democracia y a la libertad de Corea del Sur, no saben qué cambio pudo haber sufrido la princesa tras el contacto con Morran. Pronto le enviarán un agente adicional. Dado que falta presupuesto, su sanción quedará en suspenso, respondiéndole Sohun que lo entiende. Entonces, continuará con su servicio, respondiéndole la otra parte agradeciéndole que continúe así, y al finalizar, Sohun nos comenta que de algún modo evitó la sanción. Ni ellos lo sabían ni aún así querían echarle la culpa. El prota disculpándose comenta que fue culpa suya por no verificar información importante, pero Sohun le dice que no hizo nada malo, y le cuenta que Morran, Kim Hye nunca ha aparecido en actos oficiales, ni siquiera en Corea del Norte. Incluso dentro de la inteligencia nacional, pocos saben cómo luce. Al igual que Seol, es candidata a sucesora, pero pertenece al Departamento de Seguridad y su rango es bajo. No tiene idea de por qué vino de repente a ese lado, así que no tiene que culparse. Preguntando quién iba a imaginar que aparecería personalmente en Corea del Sur, respondiéndole el prota que lo entiende. Y por cierto, sobre el tema de los refuerzos de personal, eso sí que es una ventaja inesperada. Tiene mucha curiosidad por saber cómo será. Sohun comenta que por supuesto, vengan quien venga, no piensa perder, preguntando quién podría vencer a la reina de la oficina, pidiéndole el prota que primero se cambie los pantalones. En otra escena, Seol le pregunta a Yeon si sabe lo que le pasó el fin de semana, contándole que fue increíble, y le pide que adivine quién le compró eso. Una chica súper hermosa que era la primera vez que veía se los regaló, contándole que además la invitó a un almuerzo carísimo, respondiéndole Yeon que es impresionante, y nos comenta que entonces solo se encontraron, y nada más. Y volviendo un poco atrás, Yeon pregunta que entonces quiere decir que ya no apuntan a Seol, respondiéndole Yeon que al menos de su lado es así. Ese día la vio y es una chica muy linda. Su compañero Taemin tampoco le hará daño a Seol por ahora. Si no se equivoca, ellos colaboran con el estado títere. Dicen que proteger a Seol, pero no pueden fingir que no lo sabe. Y le dice que de ahora en adelante, se limiten a proteger con diligencia. Como son del mismo bando sería mejor llevarse bien. Yeon nos comenta que supone que debería alegrarse de haber vuelto con vida. Por cierto, pensó que Taemin era un idiota, pero bajo la guardia. Esa deuda se la cobrará algún día. Y nos comenta que se nota que está dolida. El frío y denso instinto del campo de batalla hacía tiempo que no lo sentía. Un largo tiempo de humillación y opresión, ya estaba harto de ello. Es hora de volver a ser el élite del Departamento de Seguridad. Y dándose una mirada furtiva, Sohun le pregunta al prota si no nota nada en Seol, respondiéndole que está como siempre. Sohun suspirando comenta que menos mal, parece que no oyó nada sobre el norte, y por cierto, sobre la gente que enviarán como refuerzo, pero el maestro Chul diciéndoles que hagan silencio,
anuncia que ese día tienen una nueva estudiante transferida, comentando que parece que solo transfieren alumnos a su clase. Min Deok sorprendido pregunta si es un visual tradicionalmente kawaii, y nos cuenta que se parece mucho a Morosi-chan, una de sus favoritas. Y la chica presentándose comenta que es un placer conocerlos, y su nombre es Seonghwa, pero al parecer, al prota no le había agradado su presencia. Un tiempo después, alguien le pregunta a Seonghwa si entonces, hace tiempo que no venía a su país, respondiéndole Seonghwa que así es, y le cuenta que desde pequeña ha viajado muchísimo al extranjero. Una chica sorprendida comenta que seguro que su inglés es buenísimo, respondiéndole Seonghwa que en realidad no es tan buena, y a lo lejos, Seonghwa nos comenta que tiene justo ese aire que les gusta a los chicos, pero de pronto, Seonghwa comenta que ojalá alguien pudiera guiarla por el colegio, respondiéndole Dakyun que entonces, ¿a quién elige? Comentando Eunji que es algo realmente insignificante, pero le pide que elija uno, respondiéndole Seonghwa que entonces elige a ese chico. Dakyun le dice que tiene un buen ojo, pero, y Eunji le cuenta que ese chico ya tiene a alguien, preguntándole Seonghwa si acaso tiene pareja, respondiéndole Dakyun que encima es una persona muy quisquillosa, preguntándole Seol qué demonios está diciendo, pero Seonghwa comenta que ella quiere pedírselo a ese chico sí o sí, respondiéndole Dakyun que así es, y comenta que por alguna razón, el prota es muy popular últimamente, diciéndole Eunji que cuenta con él, tendrá que afrontar las consecuencias él solo. Y Seol a lo lejos, se pregunta si sabe qué clase de tipo es el prota. Si algo así vuelve a pasar, como le preocupa, será mejor que lo siga, por supuesto, como amiga. Un tiempo después, Seonghwa comenta que la escuela es mucho más grande de lo que pensaba, y le pregunta si se llamaba Suyeon, pero el prota le dice que ya puede dejar de actuar, y le pregunta cómo es que está en ese lugar. Ella no debería estar en su clase, es que ella, respondiéndole Seonghwa que es porque es un año menor que él, respondiéndole el prota que así es, y le pregunta cómo terminó viniendo a su clase, respondiéndole Seonghwa que están en la misma clase es la posición más eficiente, ni ella pensó que le asignarían a ese lugar y terminaría el traslado en un solo día, su compañía es impresionante. El prota disculpándose comenta que por su incompetencia tuvo que venir, pero Seonghwa le dice que preferiría que no dijera algo así, a ella le alegra mucho, al fin lo puede ver de nuevo, respondiéndole el prota que él también se alegra de verla otra vez, se alegra de que se encuentre bien, acariciándole la cabeza, Seonghwa llamándolo Oppa le da un abrazo, y apretándolo más fuerte, el prota le pide que espere. Seonghwa comenta que se prometió muchísimo no hacerlo notar al volver a ese lugar, pero si él dice esas cosas, pregunta cómo quiere que se contenga. Como está en la escuela, debe llamarlo Suyeon. Y llamándolo su Suyeon, Seol le pregunta si no ve cómo se encuentra, diciéndole que lo suelte si no se va a desmayar, contando Seonghwa que lo hizo sin darse cuenta. Seol nos comenta que pensó que solo el prota era raro, pero ella tampoco se queda atrás. Seonghwa comenta que su Suyeon siempre fue débil, casi lo olvida, mientras Seol se pregunta si ellos dos se conocen, y anteriormente lo llamó Oppa, o solo fue su imaginación. Seonghwa le pregunta si ella es Kim Seol, anteriormente no pudo saludarla bien, mientras Seol se pregunta si estaría bien que tome su mano, pero Seonghwa le pregunta qué relación tiene con el prota, preguntándole Seol a qué viene esa pregunta, contándole Seonghwa que como lo siguió hasta ese lugar, pensó que tal vez eran algo especial, respondiéndole Seol que es un malentendido, solo es un compañero de clases muy molesto, nada más que un amigo, preguntándole Seonghwa si entonces son solo amigos, y dándole las gracias por responder, comenta que ya deberían entrar a clases, y mientras le decía al prota que es muy frágil, Seol se pregunta qué le pasa a esa chica. En otra escena, Soung le pregunta al prota si ya terminó su emotivo reencuentro, respondiéndole el prota que no fue precisamente pacífico, pero la reunión terminó bien, comentando Soung que no esperaba que la empresa enviara a Seonghwa. A diferencia de él, ella se adapta rápido a la vida escolar, y pregunta si ellos eran bastante cercanos desde pequeños. Le tiene envidia pensar que conoce la época de niña de Seonghwa, y le dice que luego hablará en detalle sobre el traspaso y la distribución de la misión. Por ahora solo tienen que enfocarse en que Seonghwa se integre con dulzura. Y volviendo a las clases, Min Deok le dice a Seonghwa que le lance la pelota hacia su resistente cuerpo blindado. Seonghwa pregunta si solo tiene que lanzar el balón y acertar, respondiéndole Dakyun que lo arrase, y Seonghwa haciéndole caso, comenta que falló, preguntándose Min Deok si eso es un mortero de 81 milímetros.
Sumoro Si-chan no era así, y Seol le dice a Yeon si vio eso. Le había dicho que eso no es fuerza humana, mientras Yeon nos comenta que siendo un agente de un estado títere, ella también podría ser algo así. Song le dice al prota que también se lo compartió a Yeon, y le dice que acaba de llegar comunicación del cuartel. De todos modos, le dice que siga de esa manera durante el tiempo que queda, respondiéndole el prota que lo entiende, y mirando al frente, vemos que recibe un pelotazo. Seung-hwa disculpándose comenta que creyó que lo evitaría sin problemas, y le pregunta si se encuentra bien, comentando Dakyun que parece que el prota se desmayó, tal vez deberían llevarlo a la enfermería, pero Seung-hwa les dice que ella lo llevará. Alguien pregunta si acaba de alzar o ni echarse a correr así como así, preguntando otra persona si era atleta o algo así, y un tiempo después, el prota despertando nos comenta que hace un momento estaba en el campo, desmayarse en plena misión, no puede seguir mostrando incompetencia, y recuperando el sentido, le pregunta a Seung-hwa qué está haciendo, preguntándole está arrasando con el lugar porque abre los ojos de repente, y nos preguntan si podrá el prota resistir la avalancha de cariño de su amiga de la infancia menor que él. En otra escena, Song comenta que se encargará correctamente de la supervisión, entonces continuará con su turno, y terminando la llamada nos comenta que a ese paso se convertirá en experta en adolescentes, preguntando si tendrá que ir a un programa tipo experta de niños problemáticos. El prota llegando al apartamento, Song dándole la bienvenida le dice que hizo un buen trabajo, pero al ver su estado le pregunta qué le pasó, respondiéndole el prota que pasaron muchas cosas, pero no fue nada, preguntándole Song de qué está hablando, si acaso lo atacaron o algo así, respondiéndole el prota que sobre eso, y Seung-hwa detrás suyo comenta que por fin llegaron, y le dice a Song que tiene mucho tiempo sin verla, está igual de guapa que siempre, preguntándole Song si ella también llegó. El prota preguntando qué es todo eso, Song le cuenta que por problemas de presupuesto, Seung-hwa también se quedará con ellos. Siente que les cause molestias, pero Seung-hwa le responde que a ella le encanta, porque podrá vivir con la jefa y con su senpai. A partir de ahora, le pide al prota que cuide de ella, comentando Song que es tan alegre como siempre. Un tiempo después, el prota comenta que aunque haya recortes, pregunta cómo puede ser eso lógico. Respondiéndole Song que como puede ver por la situación, Seung-hwa es joven y además una chica, aunque le resulte incómodo, tendrá que estar pendiente de ella, aunque viendo que no pasa nada viviendo con una superior bella como ella, supone que puede estar tranquila, pero el prota le dice que en realidad quería decirle algo, es que en realidad, pero de pronto Seung-hwa pregunta en dónde está el limpiador facial, y disculpándose comenta que encima el prota se encuentra. Song comenta que una hermana mayor hermosa y una chica linda, cualquiera pensaría que es protagonista de un manga. Un tiempo después, mientras todos dormían, Seung-hwa pregunta si el prota está durmiendo, parece que ese día está muy cansado, preguntándose qué debería de hacer, y a la mañana siguiente, Song pregunta si Seung-hwa ya se levantó. Definitivamente la juventud es lo mejor, pero al ver la escena, nos cuentan que el prota no pegó el ojo en toda la noche, y comenta que esa situación es, pero Song le dice que está bien, no hace falta que lo explique, más o menos sabe lo que pasó. Luego, Song le dice a Seung-hwa que sabe que le gusta mucho el prota, y ella no es quien para impedir algo entre jóvenes, pero, está viviendo en ese lugar como parte de una misión. Si actúa de esa manera, los pone en una situación muy complicada, pero Seung-hwa comenta que cuando eran pequeños siempre dormían así, preguntándole Song si quiere que la sancione desde el primer día de trabajo, y Seung-hwa disculpándose, el prota nos comenta que como era de esperar de la jefa, Song comenta que cuando eran pequeños tal vez no había problema, pero ahora, tanto el prota como ella ya son adultos, contándole que en sus tiempos, pero Seung-hwa le pregunta al prota en sus adentros si lo escucho. Ella ya es una adulta. Song comenta que aunque el prota sea un tronco sin interés por las mujeres, terco como una pared y hasta sospechosamente incapaz, lo que no se puede, no se puede. Preguntándole el prota qué quiere decir con eso, y disculpándose por la intromisión, comenta que cree que debería ver eso un momento, comentando Song que miren eso. Desde la mañana están bastante ocupados, justo cuando pensaba que todo estaba tranquilo. Y le pregunta a Seung-hwa qué le parece que tiene una oportunidad para compensarlo, y llegando al lugar, el prota comenta que la zona B está asegurada, respondiéndole Song que hizo un buen trabajo, y el apoyo irá enseguida.
y pregunta qué hay del lado de Seonghwa, respondiéndole el prota que sobre eso, no parece que haya nada de qué preocuparse, y le dice que está prohibido eliminar gente, respondiéndole Seonghwa que es cierto. El prota le pregunta si está herida en alguna parte, respondiéndole Seonghwa que está perfectamente bien. El prota le dice que sabe bien que es capaz, pero, si solo pelea a mano limpia, podría salir herida, respondiéndole Seonghwa balanzándose contra que si lo dice de esa manera, de verdad no puede contenerse, pero el prota esquivando, comenta que no caerá dos veces en el mismo truco, pero Seonghwa tirándolo al suelo, le pregunta si alguna vez le ganó desde que eran pequeños, mejor debería dejar abrazarse tranquilamente por ella, pero de pronto, Seol les pregunta qué están haciendo frente a su casa. En otra escena, nos encontramos con Taemin, y nos cuentan que como el calentador no enciende, solo hay agua fría. Luego, da las gracias por permitirle tener una comida tan buena otra vez. Da las gracias al gran líder del camarada y a la gracia del partido. Y recordando el tiempo que pasaban juntos, comenta que tiene ganas de comer tteokbokki. Volviendo con el prota, este comenta que así que esa es su casa. Es una gran coincidencia, contándole Seonghwa que solo estaban dando un paseo. Pero Seol les dice que no le mientan, y además, les pregunta qué pasa con esa ropa, y por qué están tan juntos en la calle a esa hora de la mañana. Pero Seonghwa le pregunta por qué no se ocupan de sus asuntos, y qué le importa lo que hagan por la mañana. Le pregunta si sabe por culpa de quién están sufriendo. Si ya lo sabe entonces, pero el prota cerrándole la boca le dice que se detenga, y le explica a Seol que como dijo Seonghwa, simplemente se encontraron por casualidad mientras caminaban. Y llevan ese atuendo porque dicen que en las calles por la mañana son peligrosas últimamente. Seol diciéndole que eso no tiene lógica, de pronto Yeon le pregunta si se encuentra bien. Seol preguntándole de dónde salió de repente, Yeon le pregunta si no se encuentra herida. El prota llevándose a Seonghwa comenta que entonces se verán en la escuela más tarde, pero Seol pidiéndole que espere, comenta que aún tiene algo que decirle. Un poco más tarde, Seonghwa pregunta si quedará bonito, respondiéndole su compañera que por supuesto, normalmente no arregla el cabello de otros, pero como es ella lo hará, dándole Seonghwa las gracias. Y Seol viéndola, nos comenta que definitivamente es diferente, pero un tiempo después, Seonghwa pregunta qué acaba de pasar. Ahora se ve totalmente raro, y Seol nos comenta que las cosas en la escuela son muy diferentes. Y Min Deok preguntándole al prota si vio la revista Blatón de ese mes, el prota le responde que es interesante, y Seol nos comenta que tampoco está cerca del prota, y algo pensativa, le dice a Yeon que le hace falta azúcar, preguntándole si pueden ir a por un refrigerio, pero esta nos comenta que hubo un ataque esa mañana, pero no pudo hacer nada, y fue más lenta que esos dos chicos surcoreanos. Es una inútil, no merece proteger a Seol. Y esta se pregunta qué está pasando. Yeon también está actuando extraño. Siente que todos le están dejando fuera, preguntándose qué es esa sensación extraña que sigue teniendo. No, tal vez es más como un déjà vu, esa sensación de que algo está pasando y todos lo saben menos ella. Y nos comenta que de pronto, se siente extraña, y cuando estaba a punto de vomitar, de pronto alguien le pregunta si se siente bien. Su color de cara no se ve bien desde hace tiempo, siendo este el prota. Y le comenta que está respirando rápido, también está sudando mucho, y poniendo su mano en su frente, comenta que no tiene fiebre, pidiéndole que si le pasa algo, se lo diga de inmediato. Seol respondiéndole que está bien, se pregunta por qué de repente se siente bien otra vez, pero de pronto, Seonghwa le pregunta al prota qué está haciendo, tiene algo que decirle, preguntándole si tiene un momento, respondiéndole el prota que está bien, y Seol nos comenta que esa chica, de alguna manera le molestaba, pero ahora, de alguna manera, ya no le molesta. En otro lugar, el prota le dice a Seonghwa que de todos modos la iba a llamar. Sobre lo que pasó esa mañana, mostró hostilidad hacia Seol, pidiéndole que corrija esa actitud. Están en una misión, pero Seonghwa le pregunta por qué debería hacerlo. Ella solo es el objetivo de protección. Más bien, él es el que se preocupa demasiado por ella, respondiéndole el prota que es natural, ya que es parte de la misión. Pero Seonghwa le dice que no le gusta. Él y la líder de equipo han sufrido todo ese tiempo, y todo es por culpa de Seol, preguntándole por qué siquiera tienen que protegerla. Pero el prota le dice que es suficiente, solo está cumpliendo la misión asignada por la compañía, no tiene razón para hacer juicio sobre ello. Respondiéndole Seonghwa que él siempre ha sido así, escondiéndose detrás de órdenes y misiones.
respondiéndole el prota que esa es su misión y su objetivo. Solo tienen que hacer su trabajo. No quiere que siga el mismo camino que él. Es alguien que podría desaparecer en cualquier momento. Pero Seonghwa le pide que no diga cosas así. No sabía que pensaba de esa manera. Pensó que le gustaba a Seol o que estaba interesado en ella. Respondiéndole el prota que sí le gusta. Seonghwa preguntándole qué ha dicho, el prota le cuenta que también se lo ha dicho a otros. Le gusta Kim Seol, comentándonos que claro, como amiga. Y le pregunta por qué se quedó callada de repente. Trasladándonos a un recuerdo, un niño comenta que vio al cerdo rosa, comentando su compañero que la atrapó. Seonghwa pidiéndoles que no se burlen de ella, uno de los niños comenta que el cerdito rosa está llorando, preguntando su compañero si hará oink mientras llora. Seonghwa les dice que si la siguen molestando, de verdad va, pero el niño le pregunta qué pasa, si acaso piensa usar su poder de cerdo, pero alguien les dice que es suficiente, advirtiéndoles que si siguen así, de verdad saldrán heridos. Uno de los niños comenta que el prota está defendiendo al cerdo rosa, comentando su compañero que es vergonzoso, pero el prota les dice que no entienden. En ese momento está intentando salvarlos. Un tiempo después, Seonghwa comenta que podría haberlos destrozado si no hubiera interferido, respondiéndole el prota que si hubiera usado toda su fuerza, ya estarían muertos, y no tiene razón para enojarse, solo tiene que ignorar a quienes no la quieren. Pero Seonghwa le pregunta por qué habla como si fuera mayor. Apenas le lleva un año y actúa como superior, pero el prota le pregunta si quiere que lo arregle. Respondiéndole Seonghwa disculpándose que por favor lo arregle. El prota le dice que desde ahora, solo debe escuchar a quienes lo necesitan. No hace falta pensar en nada más. Pero Seonghwa le responde que no quiere. Es demasiado complicado. Eso es cosa de los adultos. Pero el prota le dice que ya está arreglado, dándole Seonghwa las gracias. El prota le dice que no es tan difícil, solo necesita preocuparse por quienes la quieren. Seonghwa le pregunta si entonces le gusta, respondiéndole el prota que sí. Seonghwa le pregunta si habla en serio, respondiéndole el prota que por supuesto, no hay razón para no quererla, respondiéndole Seonghwa que ella también lo quiere, respondiéndole el prota que se alegra mucho. Y volviendo al presente, Seonghwa comenta que le había dicho eso claramente, pero ahora dice que le gusta Seol. El prota pidiéndole que espere, le dice que no entiende lo que está diciendo, pero siente una fuerte intención asesina, pidiéndole que se calme y respire hondo, seguro es temporal, pidiéndole el favor que lo escuche. Y volviendo al aula, Dakyun suspirando comenta que esa vez sí lo logró. Eungi le dice que de verdad está increíble, respondiéndole Dakyun que esa es su obra maestra, mientras Seol les pregunta cómo quedó, preguntándole Dakyun que por qué no lo ve ella misma. Eungi le pide que se tomen una foto juntas, y Mari les dice que ella también quiere. Eungi comenta que la cara de Seol está increíble ese día, quieren hacer con esa cara en su próxima vida, realmente tiene suerte, incluso desde ese ángulo se ve genial, y ya que están, pregunta si hacen un reel también. Seol preguntándole a qué se refiere, Eungi le dice que llegará al 1.000.000 de vistas al instante, pero Seol le dice que no quiere eso. Y el grupo disolviéndose, Seol nos comenta que no está mal después de todo, y a lo lejos, Segwa nos comenta que hacen tanto alboroto por un cambio de peinado. Min Deok le dice a Seol que ahora mismo parece un personaje 2D adorable, diciéndole su compañero que aguante la respiración 10 minutos. Seol nos comenta que pensó que la escuela solo estaba llena de cosas incómodas. Supone que no todo es malo, la escuela no es tan terrible después de todo. E imaginando como el prota le decía que le queda bien, se pregunta por qué pensó en cómo reaccionaría ese tonto, y cuándo volverá. Un tiempo después, la maestra anuncia que el problema es encontrar el valor de X. Y Seonghwa dándole una mirada furtiva a Seol, esta le dice en sus adentros que no se quede mirándola, y se pregunta si estará actuando así por el prota. Ellos deberían resolver sus asuntos, preguntándose por qué la meten a ella. Es realmente molesto. Al final, ni siquiera dijo nada sobre su cabello. Deben conocerse desde hace mucho tiempo. Entonces, Seonghwa debería saber más sobre el prota que ella. Pensándolo bien, se pregunta qué sabe realmente de él, dónde vive, a qué secundaria fue, no sabe absolutamente nada. Pero, se pregunta por qué no deja de pensar en el prota. Tiene talento para ser irritante. En otra escena, Seonghwa le pregunta al prota si ese es el conjunto que siempre usa, diciéndole que ahora lo usará desde ese día. Así Seol sabrá que ella es especial. Song le pregunta si ahora actúa de esa manera frente a ella.
pero Seonghwa le pregunta si eso no afectará la misión, preguntándole Soung si cree que coquetear en plena misión no afecta. Seonghwa comenta que el líder no entiende la belleza del amor, es realmente triste, pero Soung le dice que cierre la boca, preguntándole si de verdad quiere morir, pero Seonghwa abrazando al prota le dice que la líder da miedo, y sonando una alarma, Soung pregunta por qué una llamada de emergencia a esa hora, si vuelve a hacer algo útil, pero comenta que parece que ya llegó el momento, y les dice que tendrán que cuidar a Seol más de cerca desde ahora, y pasando con esta, ve una nota que le decía que parece que sus padres estarán fuera por mucho tiempo otra vez, como antes, le pide que se quede en casa de Yeon hasta que vuelvan. Seol nos cuenta que sí, lo recuerda, ese día solo caminaba a casa sin problemas, esa sensación aterradora aún sigue viva, de repente todo se volvió oscuro, su memoria se cortó, y cuando abrió los ojos, ya estaba en casa, Yeon estaba a su lado, les contó a sus padres lo que pasó, pero, esa figura fría era demasiado extraña, y ahí fue cuando todo empezó. Sin previo aviso, sus padres empezaron a desaparecer. Sí, igual que ahora. Volviendo con el prota, Soung les cuenta que los padres que viven con Seol fueron enviados con ella desde el norte. Eso significa que no tienen relación de sangre con Seol. Saben que es hija ilegítima del líder. Su madre biológica la envió a Corea del Sur pensando que sería más seguro. Desde la perspectiva del líder, Seol era una hija no deseada, por eso su madre pensó que ese lugar no era seguro. Los padres solo sirven para que Seol se vea como un estudiante normal. No tenían obligación de protegerla y cuidarla. Solo están actuando como padres. Si la situación política los amenazaba, simplemente se escondían. No sabe si fue por un instinto de ataque reciente o por órdenes. Pero Seonghwa le pide que espere, preguntándole qué clase de padres son esos. Si no sería mejor que nunca hubieran existido. ¿Y qué clase de persona es su madre biológica? No pensaron en que estaban abandonando a una niña así. Respondiéndole Soung que probablemente pensó que era mejor que Seol muriera sin sentido en el norte, en un hogar donde eliminan familias por luchas de poder. Los padres no veían el amor como su deber, pensaron que encariñarse causaría dolor, así que la descuidaron. La felicidad de Seol no les importaba. Seonghwa comenta que son basura, tratan a las personas como objetos, comentando Soung que en fin, cuando los padres desaparecen, Yeon y los suyos la protegen hasta que vuelvan. No hay que preocuparse tanto. Y Yeon le dice a Seol que es equipaje, respondiéndole esta que es correcto. La abandonaron otra vez. El abuelo le pregunta a Seol si ya ha llegado. Y estos tipos dándole una mirada, Seol se pregunta qué son esas miradas raras. Yeon le cuenta que ese día tienen invitados. Pero el abuelo disculpándose le cuenta que estaban en una conversación importante, y disculpándose nuevamente le pregunta si volver al día siguiente, respondiéndole Seol que está bien ya que vino muy de repente. Un tiempo después, uno de los tipos comenta que esa chica se ve familiar, preguntándole al viejo quién es, respondiéndole que es una amiga de su nieta. Uno de los tipos le dice que no se lo oculte, diciéndole que ellos lo saben, y le pregunta si no es la hija del líder que se esconde en el sur. Respondiéndole el abuelo que si todo ya lo saben, no hay por qué ocultarlo. Uno de los tipos frustrado comenta que nunca pensó que esos rumores fueran reales. Esa descendiente de la línea Baekdu pregunta cómo es posible que viva tan cómodamente, ni masticando sus huesos sería suficiente, pero el abuelo le dice que fue suficiente. Esa niña creció en ese lugar sin saber nada. No hay necesidad de que sufra un odio que no entiende. Pero el tipo le dice que está relacionada con la línea Baekdu es un crimen, ni él ni los demás camaradas la aceptarán. Tampoco le gusta que la hija del líder viva en ese lugar tan tranquilamente, no intentará convencerlo. Pero si esa chica de la sangre Baekdu sigue volviendo a ese lugar, no pueden garantizar lo que harán. Un tiempo después, Yeon le pregunta qué quiere decir con eso, si Seol no puede quedarse con ellos. Respondiéndole el abuelo que lo siente, ver a Seol alteró a los demás camaradas. Quedarse en ese lugar podría ser peligroso para ella. Yeon le pregunta si alguien la amenazó. No importa quién sea, no lo va a perdonar. Pero su abuelo le dice que es suficiente. Deben evitar la cadena de odio. Yeon le pregunta si entonces Seol se quedará completamente sola. Entonces ella se quedará con Seol. Pero su abuelo le dice que si los demás lo descubren, se alterarán aún más. Crear más amenazas no es bueno. Yeon le pregunta que entonces qué se supone que haga, dejar a Seol sola en casa expuesta al peligro, pero su abuelo le dice que no tiene que preocuparse por eso, ya se ha solicitado ayuda.
Y del lado del prota, Soong suspirando pregunta si eso estará bien, respondiéndole el prota que no hay ningún problema, y además es su misión. Entonces se retira. Y en otro lugar, en la casa de Seol, esta se pregunta por qué él le estaban mirando de esa manera. Esa sensación fue igual que la de antes. Yeon y su abuelo se pregunta si ellos saben cosas que ella no, y alguien tocando el timbre, Seol se pregunta quién será a esa hora. Si fueran sus padres, no tocarían el timbre, y acercándose nos comenta que da miedo, preguntándose quién estará fuera, y asomándose por la mirilla, el prota le dice que es él, y disculpándose, le pregunta si puede abrir la puerta, preguntándose Seol si es el prota.